Red Más Internacional. Bienvenidos, comienza aquí Red Más Internacional. Gracias por estarnos acompañando a esta hora. Hoy un día movido a nivel internacional y empezamos justamente en la región donde continúa la crisis de seguridad. El gobierno ecuatoriano confirmó el secuestro de otras 2 personas en la frontera con Colombia por parte del Frente Oliver Sinisterra, que es el que está al mando de alias Guacho. Estas son las 2 nuevas víctimas de secuestro de la organización delictiva liderada por alias Guacho, disidente de la guerrilla de las FARC. Se trata de Óscar Efrén Villasís Gómez y Katy Vanessa Velasco Pinargote, oriundos de la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, en el centro de la costa ecuatoriana. Los cautivos dieron un mensaje al gobierno ecuatoriano. Por favor, señor presidente, denos la mano, usted también es padre, ayúdenos. Vea, nosotros no tenemos nada que ver con estos problemas en esta guerra. Solo queremos regresar a nuestra casa y ver a nuestros hijos. No tenemos nada que ver aquí. Nuestros problemas que tienen que... El Consejo de Seguridad del Estado se reunió para analizar el nuevo secuestro de ecuatorianos. Se confirmó que anoche las autoridades recibieron la prueba de vida. Se sabe que la última vez que la pareja tuvo contacto con sus familiares fue el pasado miércoles, según lo confirmó el ministro del Interior, César Navas. El último contacto telefónico se lo tiene en la noche del día miércoles con la familia. Y posteriormente, el día jueves, en la noche, se recibe un mensaje de texto que está siendo analizado por su contenido, porque la forma en la que se expresaba ese mensaje de texto era poco usual en relación a la forma de comunicarse con sus familiares. En torno a este caso, ya los equipos propios de la UNACE están realizando todas las acciones pertinentes que corresponden para poder tomar contacto con los captores y también ya establecer el comité de crisis que corresponda. No se sabe cuándo fue grabado el video, ni el lugar en donde se encuentran los cautivos. El Ecuador mantiene una acción militar y policial en la frontera con Colombia. El fin de semana se detuvo a 9 personas que forman parte de la organización criminal de Guacho. Uno de los apresados es su sobrino. Y entre tanto, en Medellín, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, ofreció su ayuda ante la difícil situación que se vive en la frontera con Ecuador. El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, reconoció la complicada situación que afronta el país de Ecuador en temas de criminalidad y expresó que hay un compromiso para combatir el terror sembrado a manos de alias Guacho, autor del secuestro de la pareja de ecuatorianos reportado en las últimas horas. Obviamente es una problemática muy grave, muy importante. La verdad es que la ilegalidad en el sur del país se desbordó un poco. Nosotros hemos manifestado, yo he manifestado personalmente mi compromiso al ministro de Defensa y a los generales a ayudar a ellos para que ellos puedan ayudar a Ecuador en la medida que sea necesario o importante por parte de los ecuatorianos. Vamos acompañando al Ecuador y a Colombia en enfrentar eso. Aunque el embajador no quiso entregar información adicional frente al proceso de extradición del dirigente de las FARC, Jesús Santrich, fue claro y ratificó la intención de su gobierno de avanzar en el proceso. Bueno, vamos buscando a Jesús Santrich en la extradición, es un proceso, yo no voy a tener más comentarios al respecto. En cuanto a Colombia, resaltó los esfuerzos que hace el país para combatir los cultivos ilícitos, la creación de vías terciarias y anunció recursos cercanos a los 13.000 millones de pesos para seguir combatiendo el narcotráfico. Informó desde Medellín Julián Camilo Barrientos para Red Más Internacional. Y familiares de los periodistas ecuatorianos asesinados por disidencias de las FARC convocaron a una gran marcha en Quito para este jueves 19 de abril. Con este cartel fue convocada la movilización cuyo lema será Nadie se cansa y que saldrá desde la Avenida Patria hasta la Plaza Grande en Quito. La movilización fue organizada por familiares de los comunicadores del diario El Comercio de Ecuador asesinados en la frontera con Colombia. La actividad también cuenta con el respaldo de varios comunicadores ecuatorianos y empleados del diario El Comercio, quienes llevaron a cabo una emotiva actividad. Los empleados se reunieron en la sala de redacción y con carteles blancos gritaron el lema que llevarán a la marcha del 19 de abril en honor a sus compañeros desaparecidos.
El reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados en Mataje, Ecuador, por grupos disidentes de las FARC y asesinados en cautiverio. Bueno, pues nuevamente y tristemente es el tema que nos preocupa en la región, sobre todo a los colombianos, pues lo que está pasando allí en esa frontera con Ecuador. Discutimos este nuevo secuestro de alias Guacho que se conoció en horas de la mañana con nuestro invitado Gabriel Clavijo, experto en todos estos temas de política, de relaciones internacionales, y creo que aquí hay mucho por decir. Gabriel, nuevamente buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, aquí hay algo que es clarísimo y es que Guacho está haciendo presión con secuestros, pues para varias cosas. Una de ellas, lograr ese canje del que él ha hablado de algunos miembros de su organización que están presos por estas personas secuestradas, pero también seguramente lo que busca es que se disminuya la presión del ejército en la zona. Pero lo que no nos esperábamos, Gabriel, es que se diera un segundo golpe de secuestro tan rápido. ¿Esto de qué habla? ¿De un personaje, no sé, despiadado, que está dispuesto a lo peor? Yo creo que es un poder ascendente. Guacho, hay que reconfirmar que está luchando contra 12 o 13 organizaciones más. La zona en este momento se encuentra en total caos ante la ausencia de las FARC, que eran un elemento mal o bien que mantenía en cierto control todas estas organizaciones bajo una fuerza común que era las FARC. Cuando se firma el acuerdo de paz, estas FARC se desmovilizan, o una parte de ellas, quedan las disidencias, que empiezan a ser una más de las otras organizaciones que están luchando por hacerse a este corredor estratégico para sacar drogas al Pacífico. Creo que Guacho es una figura de rising power, de poder ascendente, que está marcando una tendencia de visualización como una figura descollante dentro de la región. Posiblemente hay más. Posiblemente pueden llegar más si no hay una acción conjunta entre los ejércitos ecuatorianos y colombianos, pero creo que es una forma de ejercer poder y de visibilizarse dentro del resto de organizaciones que están luchando por el control territorial. Bueno, ya que usted habla, Gabriel, de ese ejercer, digamos, una acción militar conjunta entre las fuerzas militares ecuatorianas y colombianas, es uno de los puntos que llega a la discusión con la crisis que hay en la frontera, porque se dice que justamente los dos gobiernos no han sabido manejar bien esta situación, que lo manejaron como delincuencia común y no como seguridad binacional. Efectivamente, hasta este momento Ecuador y Colombia están entendiendo que los asuntos fronterizos, y los asuntos fronterizos sobre todo en fronteras tan porosas como la colombiana y la ecuatoriana, donde ahí están los índices de pobreza más altos tanto en Ecuador como en Colombia, donde hay un abandono total del Estado y donde es una zona fértil para que hayan montones de cultivos ilícitos y estratégicas. Nunca vieron la importancia regional de esta zona y nunca trabajaron para frenar un posible problema que con el paso del tiempo va a ser más grave. ¿Qué tiene que hacer Colombia y Ecuador? Sentarse las fuerzas militares y a ejercer una presión conjunta desde el lado ecuatoriano y colombiano para acabar con estos delincuentes, que son nada más ni nada menos que delincuentes. Es una disidencia de las FARC y el mismo texto del acuerdo lo dice. Quien no se ciña al acuerdo o se sale de los parámetros dados por el acuerdo, le cae la justicia ordinaria y puede ser tratado y debe ser tratado como un delincuente más. Pero ojalá no sea demasiado tarde ya para tomar acciones, porque otro de los temas que ha empezado a emerger en medio de esta crisis es lo que tiene que ver con la gestión del expresidente Correa. ¿Qué fue lo que pasó en la frontera durante el gobierno del presidente Correa, que se dice que se fue permisivo y ahí se creó un corredor de todo lo que estamos viendo de narcotráfico, de actividades ilegales? Efectivamente, lo que pasa es que la zona fronteriza de Ecuador tiene unos intereses geoestratégicos o estratégicos para el Ecuador. Y es que en esta zona están las mayores reservas de gas y de petróleo en Ecuador. Correa siempre fue amigo de la explotación petrolera y esa fue una de las razones por la cual Correa bajó en sus índices de popularidad tan fuertemente, porque las corrientes ambientalistas, los partidos verdes y toda la sociedad en común que está en contra de las explotaciones petroleras y de daño ecológico que puede hacer, Correa los aisló dentro de su forma de gobernar. Entonces, para tener esta zona como un corredor o como una zona colchón para un posible plan económico de reestructuración de Ecuador, para financiar sus ambiciosos proyectos sociales, Correa, de cierta manera, permitió mantener estos grupos no al margen de la ley ni que hicieran lo que ellos quisieran, pero siempre los tuvo en la mira, pero nunca les ejerció una presión directa como debería haberlo hecho o como debería haberlo hecho el gobierno de Colombia o como todo gobierno está en obligación de hacer.
Entonces, en esa medida, esta zona además son 720 kilómetros de frontera totalmente selvática y totalmente abandonada, pues son fáciles para que se escondan miles de personas o muchas personas que hacen pues redes mafiosas, simplemente. Claro, y es que ese es otro punto que hay que sumarle ahí, es que las condiciones del terreno realmente son difíciles cuando se trata de las fuerzas militares buscando atacar, encontrarlos, y para uno camuflarse, pues digamos que tiene todas las condiciones que se necesitarían. Claro que sí. Es clarísimo que este no es un secuestro extorsivo, aquí no se está buscando pedir dinero por liberar a los secuestrados, sino que lo que se quiere, como ya lo mencionábamos, es un canje de miembros de la organización del Frente Oliver Sinisterra por los secuestrados. ¿Aquí cómo se negocia? Porque para el gobierno es muy difícil doblegarse y aceptar lo que Guacho está pidiendo. Realmente es bien complicado, tanto para el gobierno de Colombia como para el gobierno de Ecuador. Finalmente, las peticiones son hacia el gobierno de Ecuador porque están dentro del territorio ecuatoriano, pero es un problema, lo que se llama un problema regional que tiene tintes internacionales. ¿Por qué? El problema de Colombia se está internacionalizando al otro lado de la frontera. ¿Cómo negocian los gobiernos en estos casos? Hay dos vías. La primera vía está en la mano dura y en no ceder ante ninguna de las peticiones de los secuestradores, lo cual generalmente termina en el sacrificio de la víctima, ¿sí? Eso da una posición de fuerza bastante fuerte frente a la negociación, lo que pone al gobierno en ventaja frente a la negociación, pero frente a la comunidad internacional es sumamente negativo porque da el mensaje de que al gobierno ecuatoriano o al gobierno colombiano no le importan las vidas de las víctimas. Más o menos lo que sucedía en la época de Álvaro Uribe con los secuestrados de las FARC, en donde Álvaro Uribe no retrocedía frente a las decisiones de las FARC y eso tenía la lupa internacional como una flagrante violación a los derechos de las víctimas o a los derechos de negociación. La otra es la negociación. Posiblemente puede salir un poco mejor internacionalmente la imagen de los gobiernos o del gobierno ecuatoriano, pero debilita su posición frente al grupo negociador. Entonces es una decisión bastante compleja la que tiene ahorita el gobierno ecuatoriano, si va a escoger la línea dura o si va a escoger la línea blanda, por decirlo de alguna manera. Hay otra que puede ser los rescates armados, como sucedió en el caso de el rescate de Ingrid Betancourt, claro, de la Operación Jaque. La Operación Jaque aquí en Colombia. Tiene muchos riesgos porque se pone en juego la vida de los secuestrados, pero donde llegue a pasar es un golpe contundente de logística y militar frente a estos grupos. ¿Qué es lo que tiene que hacerse ahora? Es tener un control absoluto de las fuerzas militares al lado y lado de la frontera y sobre todo un control sobre la población, porque el secuestro, además de ser un mensaje, es una medida casi desesperada cuando se está en inferioridad de condiciones. Usted no puede luchar un grupo como el de Guacho en igualdad de condiciones frente al ejército ecuatoriano o colombiano, entonces acude a ¿qué? A medidas como el secuestro extorsivo o el secuestro simplemente con fines políticos o el secuestro de negociación, que son varios tipos de Gabriel, rapidísimo porque se nos acaba el tiempo, pero no lo puedo dejar ir sin hacerle esta pregunta en 30 segundos. ¿Sirve o no sirve lo que salió como resultado de esa cumbre de cancilleres ayer, que es convocar al Consejo Permanente de la OEA para definir corresponsabilidades? ¿Funciona? Funciona en la medida en que llama a los países a tomar acciones conjuntas. Recordemos que la OEA o UNASUR o todos estos organismos supranacionales no tienen acciones vinculantes o acciones obligatorias, son simplemente recomendaciones, pero sí es un llamado frente a la opinión pública ante el teatro internacional de decir el compromiso de los dos países y se tienen que sentar a negociar, a coordinar acciones para llegar a una solución no solamente actual, sino que ojalá sea a largo plazo, y es un llamado a Colombia y a Ecuador o a todos los países de América Latina a tener una política fronteriza que no tenemos. Colombia no tiene una política de fronteras. Bueno, muy bien, pues interesante análisis a Gabriel Clavijo, nuestro invitado de hoy, como siempre. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos aquí en este espacio. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Y seguimos hablando de momentos difíciles porque a nivel internacional la situación actual de Siria no pierde vigencia. Muchos son los reclamos y las demostraciones de apoyos tras los ataques con misiles que el pasado viernes lideró Estados Unidos contra Damasco y Homs. La base de Shairat fue blanco del ataque en 2017 que también lideró Estados Unidos como reacción al uso de gas sarín en contra de la población civil, que dejó como saldo 80 personas muertas.
Allí fue donde la madrugada de hoy se habló de un nuevo ataque con misiles. Tanto fuentes militares sirias como el Pentágono de los Estados Unidos aseguraron que no hubo actividad militar en la región. Rusia, por su parte, ha debido hacer frente al descontento internacional por figurar como principal aliado del gobierno Assad y por presuntamente ser protagonista de bloqueos a la región de Duma, donde parece se perpetró el ataque químico el 7 de abril. En entrevista con la BBC, el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov garantizó que su país no bloqueó el acceso y dijo que las relaciones entre Rusia y Occidente son ahora las peores desde la Guerra Fría. El supuesto ataque químico en Duma no tuvo lugar. Lo que sí tuvo lugar fue el montaje y el montaje no incluyó armas químicas. No hay prueba que el 7 de abril fueron usadas armas químicas en Duma. Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, sugirió que si Rusia es aliado principal de Siria, deberá, al igual que el gobierno de Assad, asumir la responsabilidad del presunto uso de armas químicas contra población civil en Duma. En relación con el ataque químico con gas en Siria, debe decirse que Rusia, como aliado de Assad, es también responsable. Aún así, estoy comprometida en mantener el diálogo abierto con Rusia. La situación actual de Siria y la respuesta coordinada de Estados Unidos, Reino Unido y Francia sigue siendo cuestionada. Por un lado, la primera ministra de Reino Unido se ha expresado ante el Parlamento de su país para clarificar el porqué del apoyo militar británico en la operación con misiles, tras las explicaciones que miembros de la oposición del legislativo le solicitaron en este tema. Diré a los honorables caballeros que he dispuesto de la convención. Soy muy clara con que el gobierno sigue la convención, pero suponer que ninguna decisión pueda ser tomada sin aprobación del Parlamento es incorrecta. Es la interpretación errada de esa convención. También, pero frente a la Eurocámara, el presidente de Francia expresó en su discurso la justificación que tuvo para participar en las acciones militares conjuntas en Damasco y Homs y resaltó el papel de su país en la mejora de la situación humanitaria siria. Continuaremos en las Naciones Unidas, peleando por el acceso y por las evacuaciones humanitarias en Guta, como también desafortunadamente en Idlib. Continuaremos con nuestro trabajo humanitario en el terreno, como dije ayer. Francia invertirá 50 millones de euros en proyectos adelantados por ONGs e invito a cada país a unirse en nuestros esfuerzos humanitarios. A pesar de los cuestionamientos a las acciones militares coordinadas por potencias en Siria, también hay apoyos de líderes regionales que los avalan. Tal es el caso de Arabia Saudita, que en el marco de la visita del secretario general de las Naciones Unidas a su país, expresó su voluntad de enviar tropas para reforzar las acciones lideradas por Estados Unidos y así consolidar una coalición más amplia. Y ante estos hechos recientes en Siria, se inició el proceso para retirar la Legión de Honor entregada por Francia al presidente Bashar al-Assad en 2001. Este reconocimiento es uno de los más importantes de este país y ya ha sido retirado en ocasiones anteriores a varios personajes del mundo. La decisión se toma luego de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acompañara a Estados Unidos y Reino Unido en los bombardeos con misiles en territorio sirio por el supuesto ataque con gas del que es acusado el gobierno de Bashar al-Assad y que habría cobrado la vida a más de 50 personas. En entrevista, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, reveló que el procedimiento ya se adelanta. La distinción, considerada como el más alto reconocimiento que hace la República de Francia a ciudadanos ilustres, fue instituida por Napoleón en 1804. Fue el presidente Jacques Chirac quien en 2001 galardonó a Bashar al-Assad. Pero tras los casos en que dicho premio ha debido ser retirado, el presidente Macron ha señalado que la forma como se escoge a quienes la recibirán será revisada y replanteada. Desde el pasado octubre, el mismo proceso fue adelantado para retirar la distinción a Harvey Weinstein, luego de las acusaciones que pesaron sobre él por acoso sexual a varias actrices. A su vez, el diseñador John Galliano y el ciclista Lance Armstrong son otros de los personajes que han perdido la Legión de Honor.
Y mucha atención, hace pocos minutos falleció Barbara Bush a los 92 años de edad. La ex primera dama de los Estados Unidos murió este martes, según informó su familia a través de un comunicado. Barbara Bush padecía graves quebrantos de salud y recientemente se había negado a recibir atención médica en un hospital. Bush era esposa del expresidente de ese país, George Bush, con quien permaneció casada durante 73 años, y era la madre de George W. Bush, quien también gobernó a los Estados Unidos. Y nos vamos así con esta información de último minuto a una pausa y ya regresamos. Sigan con nosotros. Hola, buenas noches. Marlon Marín, sobrino del ex jefe guerrillero Iván Márquez y quien además fue capturado junto a Jesús Santrich, viajó en un sorpresivo operativo hacia los Estados Unidos tras llegar a un acuerdo con las autoridades de Colombia y de ese país. Marín se convertirá en testigo de cargo en el proceso de extradición. Todos los detalles de esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche de Redman Noticias. Regreso, trabajadores de la salud en Venezuela protestaron en varios hospitales del país por la crisis que afronta el sector. Exigieron mejores salarios y más insumos para brindar atención médica. Cansados de que no haya medicinas en los hospitales y del deterioro en la infraestructura de los principales centros de atención, integrantes de los principales gremios del sector salud en Venezuela junto a algunos pacientes adelantaron una protesta en todo el país. Y particularmente estoy protestando hoy porque hoy el hospital de niños amaneció sin tratamiento antirretroviral para los niños con infección VIH. Si hoy al hospital de niños viene un paciente a buscar su tratamiento, hoy va sin tratamiento para su casa. Profesionales y pacientes de 8 hospitales de Caracas participaron en la protesta. En el pediátrico El Algodonal en el municipio Libertador, los médicos exigieron mejores condiciones salariales, ya que ganan en promedio 200.000 bolívares, algo que no les alcanza para nada. O sea, ¿cuál es el temor para nosotros? Que no nos paguen, si con lo que nos pagan no nos alcanza. ¿O cuál es el temor? Que nos quiten el trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿Cómo estamos trabajando? No podemos seguir así. Si no nos paramos y si no protestamos, entonces ¿qué vamos a hacer? En el hospital JM de Los Ríos también hubo movilizaciones. Allí los médicos expresaron su impotencia, ya que dicen que no tienen las herramientas para salvar vidas. Para salvar a nuestros pacientes, se nos están muriendo los niños en el JM de Los Ríos porque sus familiares no tienen cómo comprar los medicamentos que necesitan. En al menos 17 estados del país hubo protestas de representantes del sector salud. Los manifestantes también le exigieron al régimen de Nicolás Maduro que acceda a la apertura de un canal humanitario que permita el ingreso de medicinas y alimentos en el país. Reuniones de alto nivel entre Corea del Norte y Corea del Sur podrán adelantarse en los próximos días. Todo para ajustar detalles del encuentro entre los mandatarios de ambas naciones que tendrá lugar a finales de este mes. Aun cuando nuestros enviados especiales confirmaron su voluntad de desnuclearización, es enteramente diferente si nuestros dos líderes lo confirman directamente entre ellos y lo dejan por escrito. Esperamos que el encuentro confirme la voluntad de desnuclearización de Norcorea. El delegado por Corea del Sur al Comité de Preparación del Encuentro Intercoreas, Im Jong-seok, aseguró que oficiales de su país podrían realizar otra visita de avanzada en suelo norcoreano para el encuentro de alto nivel entre sus mandatarios. Tanto Seúl como Pyongyang adelantan los detalles de un posible acuerdo conjunto para ser firmado en la reunión, pero destacan que no incluirá nada referente a un posible inicio de cooperación económica de las Coreas. El encuentro y posterior acuerdo contendrá los aspectos de la desnuclearización de la península y con ello la paz en la región. Tras la serie de reuniones de funcionarios de alto nivel entre las Coreas, se dio la intención del líder norcoreano de adelantar también una reunión con el presidente de Estados Unidos. La reunión del presidente de Corea del Sur y Kim Jong-un está establecida para el 27 de abril en la frontera, exactamente en la región de Panmunjom. Y también el presidente Donald Trump recibió la visita oficial del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, para conversar especialmente sobre el encuentro que tendrá el mandatario estadounidense en las próximas semanas con el líder norcoreano Kim Jong-un. Abe llegó al club privado de Mar-a-Lago del presidente Trump en Palm Beach, Florida, y permanecerá allí durante 2 días.
El premier japonés tiene como principal objetivo expresarle a Estados Unidos la importancia de abogar en la reunión que Donald Trump adelantará con Kim Jong-un por el cese definitivo de pruebas misilísticas por parte de Corea del Norte y que afectan la seguridad de Japón. A su vez, los mandatarios conversarán sobre las tarifas impuestas a las importaciones de acero y aluminio a varias naciones, entre las que figura el país asiático. Se espera que de los diálogos binacionales Japón pueda quedar exento de las medidas taxativas. Abe solicitó también a Trump que uno de los temas que trate con Kim Jong-un sea el caso de los japoneses que fueron secuestrados en Pyongyang. La dinastía Castro, que gobernó a Cuba durante 59 años, llega a su fin. A partir de mañana, la Asamblea cubana llevará a cabo una sesión en la que elegirán al nuevo presidente de la isla, quien va a reemplazar a Raúl Castro. Casi 60 años después de que Fidel y Raúl Castro se tomaran el poder tras derrotar a Fulgencio Batista, Cuba se prepara para un nuevo periodo en el que su líder no tendrá el apellido Castro. El Parlamento de la isla iniciará este 18 de abril una sesión en la que saldrá el sucesor de Raúl. Cambio lo que esperamos todo. Mucho cambio. Por lo menos nosotros los jóvenes pasamos mucho trabajo porque hay muchas cosas que están muy caras todavía. 605 diputados de la nueva Asamblea Nacional elegidos en marzo de este año serán juramentados el 18 de abril y conformarán la mesa directiva del Parlamento. Luego vendrá la elección de los miembros del Consejo de Estado, cuyo presidente sucederá a Raúl Castro, algo que deberá ocurrir a más tardar el jueves 19 de abril. A menos que haya una sorpresa, Miguel Díaz-Canel, con 57 años y quien hasta este momento se ha desempeñado como número 2 del gobierno, asumiría las riendas de la revolución. Así lo describen quienes lo conocen. Díaz-Canel nace aquí en la calle San Miguel, ahí vivió toda una vida, incluso siendo secretario del partido. Estudió en la universidad y trascendió, estuvo entre los estudiantes más destacados de la universidad. Algunos expertos piensan que Raúl Castro seguirá gobernando a través de Díaz-Canel. Castro seguirá como primer secretario del Partido Comunista de Cuba hasta 2021. Y mientras tanto, la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó una ley que obligaba a deportar a los inmigrantes por delitos menores, lo que representa un duro golpe a la política migratoria de Donald Trump. Con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos invalidó una ley federal que obligaba a deportar de manera obligatoria a los migrantes que cometan crímenes menores en territorio estadounidense. Según el alto tribunal, la norma es inconstitucionalmente vaga, por lo que no es aplicable. Anteriormente, un tribunal de apelaciones de San Francisco tomó una decisión en el mismo sentido, basada en un fallo de 2015 que anuló una ley similar por las mismas razones. La sorpresa dentro de esta decisión es que el quinto magistrado que apoyó la invalidación de esta norma fue Neil Gorsuch, quien fue nombrado no hace mucho por el presidente Trump en reemplazo del fallecido Antonio Scalia, y quien es considerado uno de los más conservadores del alto tribunal estadounidense. Esta decisión supone un duro revés para las políticas migratorias que quiere imponer el presidente Trump y afecta directamente la interpretación de la ley por parte de los agentes de migración. También tiene una lectura política, pues que sea justamente Gorsuch quien haya inclinado la balanza en contra de las políticas de Trump representa una situación preocupante de cara a las futuras batallas constitucionales que deberá dar el primer mandatario de Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional emitió un informe donde se muestra un panorama alentador para la economía mundial para el 2018. Sin embargo, el organismo se mostró preocupado por las consecuencias que a largo plazo pueda tener la política económica de Donald Trump. Un informe presentado por el Fondo Monetario Internacional deja de manifiesto la preocupación por las políticas económicas de Donald Trump, que por un lado rebaja los impuestos a las industrias y por el otro dio un giro proteccionista al comercio estadounidense, lo que según el FMI podría agravar la situación de desigualdad en el país. Según las cifras recientemente publicadas, la economía global presenta un crecimiento de 3,9% para 2018 y 2019. Sin embargo, la batalla económica entre Estados Unidos y China pone en serio riesgo estas cifras. At this point, although
En este punto, aunque se han dado algunos disparos de advertencia, es más una guerra falsa. Usar el ejemplo del periodo anterior a que estallarán las hostilidades a gran escala en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes llamaron a esa guerra relámpago y todavía hay espacio para que los países participen en un conjunto de discusiones multilaterales para aprovechar el conjunto de mecanismos de resolución de disputas que existen para evitar una intensificación. Pero, nuevamente, no hay una definición formal. Creo que si entramos en un ciclo de acciones contra acciones muy extendidas, comenzaríamos a ver efectos económicos significativos. Y eso sería, ya sea que lo llames guerra comercial o no, una situación muy preocupante. Según el Fondo Monetario, la economía de mayor crecimiento es la de Estados Unidos, con un aumento del PIB del 2,9% este año. Sin embargo, la política económica del presidente Trump, que presenta la mayor rebaja de impuestos desde el gobierno de Ronald Reagan en principio, estimulará la economía local, pero a largo plazo podría convertirse en un freno para el país. Estados Unidos lo consideramos como un país que debería preocuparse más por la sostenibilidad de las finanzas públicas y tomar medidas que reducirían su déficit en cuenta corriente. Entre tanto, en el informe resaltan lo paradójico que resulta que en medio de la saludable economía a nivel global, las grandes potencias se estén mostrando los dientes en temas comerciales, como los arancelarios entre Estados Unidos y China, y las acusaciones de competencia desleal y robo de tecnología entre las dos superpotencias. Por otro lado, la Casa Blanca anunció que por ahora no se impondrán sanciones económicas a Rusia, lo que fue interpretado por los medios internacionales como un titubeo por parte de Trump. Pese al anuncio hecho en días anteriores por la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, de aplicar nuevas sanciones económicas a Rusia por el apoyo al régimen de Bashar al-Assad, el presidente Trump se echó para atrás en dichas pretensiones. Según algunos medios estadounidenses, esto podría tratarse de un berrinche del huésped de la Casa Blanca, a quien no le gustó que Haley se le adelantara en dicho asunto. Sin embargo, el reversazo de Donald Trump se da justo después que desde el Kremlin calificaran estas sanciones como un asalto internacional. Entre tanto, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que fue el mismo Trump el que no permitió que se ejecutara un paquete de medidas contra Rusia en el que estaban incluidas las sanciones económicas anunciadas por la embajadora ante la ONU. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca informó que este falso anuncio se trató de un malentendido y que la decisión de imponer nuevas sanciones a Rusia aún no está tomada. Bueno, pues ahí está lo más reciente de Donald Trump. Ya, por el momento no hay sanciones económicas a Rusia. Pausa y ya regresamos. Buenas noches. Red Más Noticias reconstruyó los últimos momentos del subteniente de la policía Esteban Ojeda, quien fue asesinado por una banda que utiliza escopolamina para someter a sus víctimas. La policía en las últimas horas capturó a 2 delincuentes que presuntamente habrían participado en estos hechos, pero todavía la policía está buscando a 2 personas y por ello ofreció una recompensa de 30 millones de pesos. Uno de ellos es John Edison Segura Vargas, alias Barbas, quien según las autoridades huyó y se encuentra en Venezuela. Detalles de esta importante noticia en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. De regreso y volvemos sobre el hecho internacional del día. El gobierno ecuatoriano confirmó el secuestro de otras 2 personas en la frontera con Colombia por parte del Frente Oliver Sinisterra al mando de alias Guacho. Estas son las 2 nuevas víctimas de secuestro de la organización delictiva liderada por alias Guacho, disidente de la guerrilla de las FARC. Se trata de Óscar Efrén Villasís Gómez y Katy Vanessa Velasco Pinargote, oriundos de la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, en el centro de la costa ecuatoriana. Los cautivos dieron un mensaje al gobierno ecuatoriano. Por favor, señor presidente, denos la mano, usted también es padre, ayúdenos. Vea, nosotros no tenemos nada que ver con estos problemas en esta guerra, solo queremos regresar a nuestra casa y ver a nuestros hijos. No tenemos nada que ver aquí, en estos problemas que tienen que
El Consejo de Seguridad del Estado se reunió para analizar el nuevo secuestro de ecuatorianos. Se confirmó que anoche las autoridades recibieron la prueba de vida. Se sabe que la última vez que la pareja tuvo contacto con sus familiares fue el pasado miércoles, según lo confirmó el ministro del Interior, César Navas. El último contacto telefónico se lo tiene en la noche del día miércoles con la familia. Y posteriormente, el día jueves, en la noche, se recibe un mensaje de texto que está siendo analizado por su contenido, porque la forma en la que se expresaba ese mensaje de texto era poco usual en relación a la forma de comunicarse con sus familiares. En torno a este caso, ya los equipos propios de la UNACE están realizando todas las acciones pertinentes que corresponden para poder tomar contacto con los captores y también ya establecer el comité de crisis que corresponda. No se sabe cuándo fue grabado el video, ni el lugar en donde se encuentran los cautivos. El Ecuador mantiene una acción militar y policial en la frontera con Colombia. El fin de semana se detuvo a 9 personas que forman parte de la organización criminal de Huacho. Uno de los apresados es su sobrino. Y por supuesto, esperando que esta situación de estos 2 nuevos secuestrados allí en la frontera entre Colombia y Ecuador se resuelva pronto y de la mejor manera, llegamos al final de esta misión de Red Más Internacional. A ustedes, gracias por su compañía. Sigan con nosotros, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.